Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más, amigos, estamos aquí en su programa Reavivados por su Palabra. Este es un segmento del programa que lo hemos titulado Creed en sus profetas. Y con ustedes cada día estamos acompañados primero por la palabra de Dios, la palabra que nos abre el corazón, que nos ayuda a entender los propósitos de Dios. Y ahora estamos también con el espíritu de profecía y que nos trae una iluminación. El pastor Bruno, que nos acompaña, ha usado una ilustración ya hace un tiempo que a mí me gusta personalmente acerca del telescopio que nos ayuda a ver mejor el universo, aunque no aumenta la cantidad de estrellas. Así que bienvenido, pastor, es una alegría poder estar aquí. Muchas gracias, la alegría es también para mí y juntos mirar, profundizar más en esas estrellas, en esas verdades del inmenso cielo de la palabra de Dios. Qué bueno, pastor. Pues hemos llegado al capítulo 33 del libro de los Números y este es como una especie de recapitulación. Está recapitulando las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán, ¿no? Todo el viaje que se realizó y los lugares donde estuvieron. Y al llegar a la orilla del Jordán, Dios les dice, ahora ustedes van a poseer toda la tierra de Canaán. Y sin embargo, al leer, posteriormente vamos a evidenciar esto, que no llegó a concretarse esta orden, porque aunque toda la tierra de Canaán tenía que ser propiedad del pueblo de Israel, esto no se realizó. ¿Por qué no se efectivizó esto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Voy a leer la declaración, pero antes quiero ponerle un título. Ajá. Y recordar para todos nosotros que tanto las promesas como las advertencias de Dios son condicionales. Ajá. Ahora leo la declaración. Una a una fueron tomando las ciudades y Azor, la gran fortaleza de la confederación, fue quemada. La guerra continuó durante varios años, pero cuando terminó Josué se había adueñado de Canaán y la tierra reposó de la guerra. Pero a pesar de que había sido quebrantado el poderío de los cananeos, estos no fueron completamente despojados. Hacia el oeste los filisteos seguían poseyendo una llanura fértil a lo largo de la costa, mientras que al norte de ellos estaba el territorio de los sidonios. Estos también tenían el Líbano y por el sur hacia Egipto la tierra seguía ocupada por los enemigos de Israel.
Ahora vuelvo a la declaración. Tanto las promesas como las advertencias de Dios son condicionales. Es decir, el viaje, la travesía, el peregrinar duró mucho más de lo que podría haber durado. Claro. ¿Y por qué duró más de lo que podría haber durado? No fue por voluntad de Dios, sino fue por la inconsistencia de la criatura en seguir plenamente el plan de Dios. Entonces parece que Dios no cumplió su palabra, que la tierra no quedó totalmente liberada o adueñadas de la tierra. ¿Qué pasó? ¿Dios no cumplió o ellos no estaban en condiciones de que Dios termine de cumplir plenamente su palabra? Entonces es la negligencia, es la dilatación, es la inconsistencia, es la idolatría, el poner a Dios, a otros dioses en lugar de Dios, lo que a veces demora el apropiarnos definitivamente de la promesa de Dios. Ahora, pastor, mencionó ese trayecto que fue innecesariamente largo y justamente este capítulo, ¿no?, menciona todas las jornadas de Israel. Si nosotros leemos, porque bastan unos minutos para leer toda la jornada y nos preguntamos, ¿40 años estuvieron para hacer este viaje? Si alguien toma un mapa de Israel, se da cuenta que el trayecto es bastante corto, pero estuvieron 40 años y mencionó cosas interesantes como la idolatría, y me estaba acordando la incredulidad del pueblo, Las murmuraciones, las críticas, la falta de confianza en el liderazgo legítimamente instituido por Dios, ¿no? Me parece que todo eso hizo que el trayecto se hiciera largo y ahora se estaba repitiendo también en la conquista de Canaán. Es así. Y en realidad uno podría decir, la historia se repite. Esto se repitió varias veces en la experiencia del pueblo de Israel. Aparece un Dios que restaura, que saca del fondo del abismo, un pueblo que agradece, que está exultante por el milagro que Dios hizo, que se acostumbra, que se aclimata, claro, que después cree que puede vivir solo, que se pone rebelde, que se pone independiente, que termina adorando a otros dioses. Entonces, en esa experiencia religiosa, espiritual, ciclotímica, desde la euforia de la fidelidad hasta la monotonía de la independencia y el pozo de la rebelión, así fue caminando el pueblo, ¿no? Entonces, no es Dios el que dilata, no es Dios el que deja de cumplir su promesa, no es Dios el que impide que se afiancen definitivamente en la tierra prometida, sino que es todo ese conjunto de actitudes, ¿no? Idolatría, desconfianza, crítica, murmuración, rebelión. Y como tú mencionaste, que esto se repitió varias veces en el pueblo de Israel, yo digo que también se repite hoy. Nosotros también somos peregrinos. Claro. Nosotros también tenemos una tierra definitiva que conquistar. Nosotros también ya podríamos haber llegado a casa. Elena de Huay, comentando las profecías y las señales de los evangelios, dice, si cada centinela en los muros hubiese dado a la trompeta un sonido certero, el Señor ya habría venido. Y San Pedro dice, espere, dice, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no quiere que ninguno se pierda. O sea que el tiempo que parece dilatarse, que parece distracción de Dios o falta de cumplimiento, es un tiempo de oportunidades. Entonces, amigos, más que criticar a un Dios que no cumple su promesa, que nos impide adueñarnos definitivamente de la tierra prometida, ¿por qué no aprovechar este tiempo de oportunidades que Dios nos da para creer, para prepararnos, para vivir como Dios quiere y para finalmente heredar la tierra completa que fluye leche y miel, ya libre del pecado, libre de los pecadores, en la perfección original, restaurado el proyecto de Dios y vivir con Él para siempre? Por eso, antes que cuestionar a Dios por una aparente dilatación o por una promesa parcialmente cumplida, mejor revisemos nuestra vida
aprovechemos la oportunidad y preparémonos para su reino. Me quedó muy, muy claro esta idea interesante que nos había presentado a través de la lectura que hizo, que los enemigos no fueron completamente despojados por causa de los israelitas. Uh-huh. Eso significa que ellos no fueron tan enfáticos, firmes. no fueron tan firmes. Había una orden de que tenían que no fueron fervientes. Erradicar completamente a los enemigos y no lo hicieron. Es que querían seguir conviviendo con sus vicios y sus pecados. Y ahora esa aplicación, pastor, actualmente de no querer despojarnos de esos enemigos que muchas veces nos tienen ahí atados, medio atados. Algunos dicen, no, es solamente un pecadito, ¿no? ¿Será que eso nos va a restringir de entrar a la Canaán celestial? Seguro. Y yo voy a contestarte no con mis palabras, sino con las palabras del apóstol San Pablo, cuando él escribió a los hebreos y dijo, teniendo en cuenta tan grande nube de testigos, o sea, tantos antecedentes, tantos testimonios tan claros en la palabra, él dice así, despojémonos de todo peso y de pecado, corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No necesitamos más comentario. Este es un momento especial, una lección maravillosa en la historia del pueblo de Dios. Vamos a ir unos minutos a un consejo importante y luego retornamos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. ¿Qué nos queda, queridos amigos? Dar gracias a Dios. Las bendiciones son tan abundantes. Así que vamos a pedir esa bendición a través de la oración en palabras del pastor Bruno Razo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la nueva y reiterada invitación a despojarnos de todos aquellos enemigos que nos atan a esta tierra, a vivir contigo y prepararnos para recibir la herencia definitiva y eterna. Ayúdanos a seguir el consejo de Pablo de despojarnos de todo peso y de pecado, correr con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante, mirando permanentemente a Jesús. Que esto ocurra en todos nosotros. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos amigos, nos reencontramos el día de mañana a través de la Nuevo Tiempo en su programa Reavivados por su Palabra. Esto ha sido Creed en sus Profetas.